Muchísimas gracias al doctor. Bueno, continuamos con el programa. Denme un segundito, por favor, para compartirles la siguiente pantalla. Bueno, vamos a continuar con la charla de la doctora Marian. En un segundito la vamos a transmitir. Denme un segundito, por favor. Vamos a platicar en este momento de vitaminas en sepsis. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. ¿Y qué va a pasar o qué va a pasar con las vitaminas en sepsis? Todos estamos buscando, dada la mortalidad en un paciente con choque séptico, una fórmula mágica o algo que realmente veamos que puede solucionarnos la vida. Cuando ya está establecido que el tratamiento de los pacientes con sepsis pues es choque séptico, es vasopresor y el tratamiento específico es antibiótico. Pero en la búsqueda de algo mágico se han estudiado pues, las vitaminas. Entonces, esto es muy importante porque recordemos que primero no debemos dañar a los pacientes. Entonces, realmente las vitaminas las debemos usar, no las debemos usar, qué de evidencia y porque ya saben que nosotros siempre trabajamos con medicina basada en evidencia y también qué daños le puede provocar a un paciente usando, siendo mal uso de estos tratamientos y no tienen a lo mejor la evidencia suficiente. Entonces, empezando por la vitamina C, ¿por qué se empezó a estudiar la vitamina C en pacientes con choque séptico o sepsis? Porque se creía que la vitamina C podría mitigar el estrés oxidativo que un paciente con sepsis o choque séptico puede llegar a tener. Pero esto es algo únicamente teórico. Otras características de la vitamina C es que no puede ser sintetizada por los humanos y algo que sí se estudió bastante es que los pacientes críticos van a tener niveles bajos de esta. ¿Cuándo empezó a estudiarse esto de una manera un poquito más formal? Fue en el 2017 con el doctor Marik. Él realizó este estudio llamado Estudio Retrospectivo Before and After. Y aquí estudiaba que un cóctel llamado cóctel Marik que incluía hidrocortisona, vitamina C y tiamina para el tratamiento de lo que antes se llamaban sepsis severa y choque séptico. ¿Cuál fue lo más novedoso de esto? Es de que, como ven en la gráfica que está en la diapositiva, aparentemente los pacientes pues se dividían en dos, en un grupo control y un grupo tratamiento, que eran los que les daban el cóctel. Y la mortalidad predicha para ambos grupos era bastante alta, estamos hablando de un intervalo entre 30 a 40%. Sin embargo, aparentemente en los resultados, los pacientes que llevaron el cóctel Marik tenían una mortalidad mucho menor a la que se esperaba, estamos hablando de menos del 10%. ¿Okay? Entonces, eso fue muy novedoso y trajo mucha atención a este cóctel y sobre todo a la vitamina C. Aquí tenemos otra tabla del estudio en cuestión, donde nos comentan que, por ejemplo, en el grupo tratamiento, que eran en total 47 pacientes, 4 fallecieron, a comparación de 19 pacientes que fallecieron en el grupo control. En el grupo control fallecieron aproximadamente el 40.4% de el total de sus pacientes a comparación de 8.5. Y entonces esto sí es una cifra bastante pues alarmante, bastante llamativa para un estudio en sí. También si nos pasamos a
la zona de duración de vasopresores, vemos que aparentemente el grupo control tuvo una duración en horas, estamos hablando de 54.9 horas, más o menos 28, a comparación del grupo de tratamiento, el grupo tuvo cóctel en 18.3. Y también que los pacientes que no se les dio este cóctel tuvieron aparentemente un mayor riesgo de necesitar tratamiento sustitutivo de la función renal para lesiones renales. Entonces, aparentemente hasta este momento se consideraba que pues tenía muy buenos resultados este cóctel. Pero ¿qué pasó después? Que se intentó reproducir los resultados en otros estudios aleatorizados, en otros estudios o en ensayos clínicos, y no se logró reproducir estos resultados. Entonces, se generó mucha duda de si realmente este estudio se había hecho de manera adecuada y si los resultados no estaban truqueados, porque deben de poderse haber reproducido estos resultados. Entonces, la evidencia más reciente va a contradecir todo lo que se comentaba antes en este estudio, sobre todo porque ya tenemos estudios aleatorizados, tenemos revisión sistemática, tenemos metaanálisis, entonces esto va a ir desechándose el marica. Esto es muy importante para que ustedes lo tomen en cuenta, porque realizando esta clase para ustedes, hay muchísima población científica que considera y tiene ideas de conspiración con respecto a la vitamina C. Entonces, varios de los tweets que leí eran de médicos extranjeros que comentaban que no se le daba la reproducibilidad o que no se otorgaba mayor publicidad a la vitamina C porque era muy barata y que las farmacéuticas no les importaban y que el doctor Maric era un héroe. Pero no es así. Realmente ahorita van a ver todos los estudios que traemos y la última evidencia total. Entonces, este es el estudio que cambió todo, que nos hizo pensar que podríamos tener una vitamina C. De ahí empiezan a haber otros estudios. Por ejemplo, tenemos aquí un ensayo clínico que es el Vitamins. Este es del JAMA. Aquí estudiaron el efecto de la vitamina C, la hidrocortisona y la tiamina. O sea, el cóctel como tal. ¿Y qué hicieron? Lo compararon contra la hidrocortisona sola, una estrategia que ya varios conocemos, que de hecho pues vamos a verla con el doctor Rafael Reyes. Entonces, ¿qué hicieron ahí? Tenían 216 pacientes con choque séptico y no mejoró significativamente la duración del tiempo en que los pacientes estuvieron vivos y sin necesidad de administración de vasopresores durante 7 días. Entonces estamos hablando de una comparación de 122 horas contra 124 horas respectivamente. No hubo una mejoría con de la comparación de la hidrocortisona. Entonces, los hallazgos sugieren que el tratamiento de vitamina C, hidrocortisona y tiamina no conduce a una resolución más fuerte del choque séptico en comparación con la hidrocortisona intravenosa sola. Aquí tenemos una tabla de los outcomes primarios y secundarios de ese estudio. El outcome primario fue el tiempo del paciente vivo y libre de vasopresores. Y si se dan cuenta, no fue nada significativo, no hubo diferencia como tal. De ahí tenemos otros outcomes secundarios como mortalidad a los 28 días, mortalidad a los 90 días, igual sin ninguna relevancia. Mortalidad en terapia intensiva, tampoco tenemos relevancia de esto. Mortalidad en hospitalización, no hubo ninguna diferencia entre dar al paciente el cóctel o dar hidrocortisona sola. Ahí nos vamos guiando, entonces no tenemos eficacia estadística, nada de esto en este momento. Entonces, ya vimos un estudio, el principal, donde aparentemente era la panacea. De ahí no se pudo reproducir este estudio. Hay muchas dudas de realmente cómo se hizo. Y de ahí tenemos otro donde comenta que no es mejor que dar esteroide. De ahí tenemos otro estudio en un ensayo clínico llamado VICTAS. Este es el efecto de la vitamina C, la tiamina y la hidrocortisona en paciente para buscar días libres de ventilador y días libres de vasopresión en pacientes
con sepsis. Aquí que se preguntaron que si en pacientes adultos que tuvieran sepsis con disfunción respiratoria cardiovascular, si la vitamina C, la tiamina y la hidrocortisona resultaba en mayores días vivos y mayores días libres de vasopresor y de ventilación mecánica. ¿Qué hicieron? Tenían una población de 273 hombres y 228 mujeres, tanto en terapia intensiva como en el área de emergencias, donde tenían sepsis con falla orgánica, respiratoria y cardiovascular. Aparentemente la edad promedio era de 62 años y fue en 43 hospitales de Estados Unidos. Randomizaron o aleatorizaron a 51 pacientes y estos 51 pacientes se dividieron en dos grupos. 252 pacientes pertenecieron al grupo de intervención y 249 al grupo control. Pues del grupo de intervención, ¿de qué trató? Pacientes que se les otorgó vitamina C intravenosa, 1.5 gramos, tiamina 100 miligramos y hidrocortisona 50 miligramos cada 6 horas, por 96 horas o hasta la alta de terapia intensiva. Y el grupo control se les dio un régimen de placebo. ¿Cuál era el objetivo primario o el objetivo primario? Es ver los días de vasopresor y ventilador libre siguiendo a los pacientes hasta 30 días. Entonces, ¿qué se encontró? Que este tratamiento de vitamina C, tiamina y hidrocortisona no mejoraba o no disminuía los días libres, o más bien no provoca, no tenían menos días libres de ventilador ni de vasopresor estos pacientes, a comparación del placebo, y de hecho se terminó el estudio sin mayor relevancia clínica. Aquí tenemos una revisión sistemática y metaanálisis. Esto es de los efectos de vitamina C, esteroides y vitamina B, tiamina, como buscando mortalidad a largo plazo. Entonces aquí también dividían las dosis que se les han dado en los estudios clínicos. Estamos hablando de dosis muy alta, que se refiere a más de 12 gramos al día de vitamina C. Dosis alta, hablamos de un intervalo de 6 gramos a 12 gramos al día. Vitamina C per se es menos de 6 gramos al día, y en pacientes que ¿cuál es el glucocorticoide que se ocupa? Es hidrocortisona menos de 400 miligramos día, así como la tiamina. La conclusión de esta revisión sistemática y de este metaanálisis es de que lo llaman resucitación metabólica con estos tres componentes no ha probado disminuir la mortalidad a largo plazo, y que pues se continúa estudiando sobre todo la vitamina C, pero que hasta este momento, que estamos hablando del 2022, no hay evidencia suficiente que sustente que disminuye la mortalidad en los adultos con sepsis y choque séptico. Esto es muy importante, pon mucha atención en este momento. Aquí está el LOVIT Trial. ¿Esto qué es? Es un estudio aleatorizado, es un ensayo clínico de New England. Bueno, se publicó en New England Journal of Medicine. Y aquí, ¿qué hicieron? Estamos hablando de pacientes adultos hospitalizados en la terapia intensiva durante menos de 24 horas con infección probada o sospechosa más vasopresor. Compararon vitamina C versus placebo, y el objetivo primario o el primario era muerto o disfunción a 28 días. ¿Cuál era la intervención? Es decir, tienes un paciente con sepsis y inicias vitamina C. Tenemos la bolsita para la vía intravenosa, 50 miligramos por kilo de peso. Se le da otorgado a los pacientes cada 6 horas por 4 días. ¿Y qué pasó con los resultados? Aquí tenemos una gráfica de Kaplan-Meier, donde vemos el porcentaje de sobrevivencia de estos pacientes, que va de 100 a 10%, y tenemos en el eje de las X los días 30, 60, 90, 120, 150 y 180. ¿Ok? Tenemos la línea azul de vitamina D y la línea roja de plasma. Entonces, si nos damos cuenta al final, los pacientes que tuvieron una sobrevida de 241 fueron los pacientes del grupo placebo a los 180 días y 226 en los iniciales, que eran 429 en el grupo de vitamina C. Entonces,
En un seguimiento de 6 meses, el 54.2% de los pacientes con vitamina C sobrevivieron en este seguimiento, ¿okay? Y el 56.6% en los del grupo placebo. Que también se vio que estos, ¿qué otros hallazgos pudimos encontrar? Aquí sí se dan cuenta, algo importante es la predicción del riesgo de muerte. Entonces, aquí menciona que dan a favor hacia el placebo en este tipo de pacientes, en este estudio. ¿Y esto qué significa? Que tanto en muerte como en disfunción orgánica a los 28 días, los pacientes que se ocuparon o que fueron parte del grupo de intervención con vitamina C tuvieron un porcentaje más alto de muerte y de disfunción orgánica, un 44.5%. O sea que de 429 pacientes, 191 murieron o tuvieron disfunción orgánica, en comparación del 38.5%, que equivalió a 167 pacientes de 434 los pacientes que se ocuparon placebo. Entonces, ya llevamos un artículo dudoso, llevamos otro donde nos dice que no hay mejoría, que no es mejor que esteroides solo, y tenemos otro que nos comenta que administrarle vitamina C a nuestros pacientes puede provocar mayor muerte y mayor disfunción orgánica que no otorgarlo. Entonces, tengan mucho cuidado. De ahí, ¿qué más nos puede afectar esto? Entonces, esto también es un estudio, una investigación original del JAMA, donde menciona la asociación de la vitamina C, la tiamina y la hidrocortisona en pacientes que estuvieron en terapia intensiva, que fueron sobrevivientes, pero aquí, ¿qué se estudia o qué se valora? El lado funcional, psicológico y cognitivo de estos pacientes. Entonces, algunas cosas que llamaron la atención en este estudio es que ellos realizaron un score de memoria lógica, que se les conoce Memory One, y ahí encontraron que a los pacientes que se les otorgó este cóctel tenían un déficit, tenían una puntuación mucho más baja de lo normal en este score, que valora memoria a largo plazo y corto plazo. Entonces, algo importante para mencionar. ¿Qué más encontraron? Encontraron también que los pacientes a los que se les otorgó este tratamiento también tenían mayor tasa de estrés postraumático después de sobrevivir a la terapia intensiva. Entonces hay que tener mucho cuidado con los tratamientos que usamos para nuestros pacientes. Y por último, esta es la última revisión sistemática. Esta fue realizada en 2023, es en marzo, y si se fijan que son una revisión sistemática, tienen todos los estudios aleatorizados, todos los estudios, los ensayos clínicos que se han realizado. Y aquí en la diapositiva que vemos la calidad de los estudios, ¿ok? Entonces, si se fijan, algo que quería enseñarles es que si vemos, desde el 2016 ha habido varios estudios sobre la vitamina C que se puso, pero uno de los más importantes es el que viene de Nicola de la Montaña de 2022. Y lo que quiero enseñarles es el que tiene menor riesgo de exceso, entonces es el que tiene mayor calidad. Es el que nos mencionó que era someter a un riesgo de mortalidad y disfunción orgánica a nuestros pacientes. Continuamos aquí. Uno de los hallazgos en este análisis es que aparentemente la vitamina C favorece una disminución del delta del score. Únicamente, aparentemente, pudiera disminuir la cifra de este score, pero ¿qué nos importaría más? Nos importaría más su mortalidad. Entonces, si se fijan, no fue significativo en mortalidad, entonces todavía no tiene la vitamina C un soporte de evidencia para poder identificar la pacientes con choque séptico. Al contrario, lo que tienen son estudios, ensayos clínicos, donde uno comentan que sometemos a un riesgo a nuestro paciente, que le otorgamos mayor mortalidad,
y mayor disfunción orgánica. Tenemos otro medicamento que puede el paciente tener disfunción cognitiva a largo plazo si sobrevive a ese evento de sepsis. Entonces, para que tengan mucho cuidado con los temas, en la caso que están interesados en el mercado de los pacientes. ¿Qué otra vitamina vamos a hablar? Vamos a hablar de la tiamina, también conocida como vitamina B1. Esta no se produce en el organismo, necesitamos conseguirla de la dieta para tenerla. En algunas funciones como el metabolismo de la glucosa, síntesis de ácidos nucleicos, reducción del estrés oxidativo. Entonces, de misma manera se va a considerar que pudiera ayudarnos en el proceso de sepsis y por eso es que se ha estudiado. También en pacientes críticos tiene una deficiencia, estamos hablando de lo que se ha podido evidenciar de un 70%. Entonces, hablando de la deficiencia de tiamina en un choque séptico, ¿qué puede pasar? La tiamina nos ayuda a la producción de ATP. Entonces, si tenemos choque séptico, pudiéramos ya tener un catabolismo aumentado y va a haber un mayor consumo de tiamina. Entonces, esto nos va a provocar una deficiencia de tiamina. El choque séptico nos provoca inflamación, esto a su vez nos provoca una mayor permeabilidad vascular que va a provocar una deficiencia de tiamina. Esta misma inflamación puede disminuir la albúmina y este es el transporte para que esta viaje, para que la tiamina viaje y al final también puede haber una disfunción mitocondrial que nos va a provocar una deficiencia de tiamina. Entonces, es lógico pensar que si tengo deficiencia de tiamina y el otorgo, a lo mejor puede haber una mejoría en el paciente. ¿Qué se ha estudiado? Se ha estudiado, el primero fue este artículo. Este es un estudio retrospectivo, fue únicamente en un centro médico, y aquí hablaban de que la administración de la tiamina podía disminuir o aclarar el lactato en estos pacientes y también disminuir la mortalidad. ¿Qué ocupaban? Ocupaban la dosis que se prefería de 100 a 500 miligramos y durante 24 horas, la que hubieran ocupado en ese momento. El objetivo primario era el tiempo reducido de eliminación de lactato en el choque séptico y el secundario, mortalidad 28 días. Y aquí ven en la gráfica la probabilidad de asentamiento del lactato conforme los días y vemos en una línea continua a los pacientes que se les administró tiamina, los pacientes que no se les administró los pacientes que se les administró tiamina es una línea no continua, los pacientes que no se les administró tiamina es una línea continua. Entonces, si vemos aparentemente la probabilidad de eliminar el lactato más rápido en pacientes que se les administró tiamina, ese fue el resultado de ese estudio, pero es de los primeros, de los un poquito más antiguos. Otro estudio se hizo otro estudio en Japón, donde buscaban la asociación entre la tiamina IB y la mortalidad en pacientes con choque séptico. Este era un estudio observacional. Lo que hicieron es ocupar una base de datos. Entonces, el objetivo fue examinar el efecto de la tiamina en la mortalidad en pacientes con choque séptico que requirieron norepinefrina. Un estudio observacional, es una cohorte retrospectiva de 2010 al 2017. Fueron más de 1000 terapias intensivas y aparentemente se ocupó hasta el 90% de tercer nivel de hospitales en Japón. Los pacientes tienen que tener al menos 2 días de estancia hospitalaria y que estuvieran con vasopresor. Y se hizo de checar qué pacientes se les había otorgado entre 100 miligramos de tiamina en los primeros 2 días de admisión y se incluían en el grupo de tiamina. Los que no se les hubiera otorgado tiamina, pues se incluían en el grupo control. Ellos tuvieron al final 68.571 pacientes y de estos 68.000 a 18.780 se les otorgó la tiamina y el control fueron 49.791 pacientes. De ahí los resultados que arrojaron no tuvieron ninguna significancia estadística y son porcentajes muy bajos. Entonces, estos resultados no respaldaron la asociación entre la administración de tiamina temprana después de la administración hospitalaria y la mortalidad a los 28 días con paciente choque séptico. Aquí tenemos otro estudio. Este ya es un estudio, un ensayo clínico, es un RCT sobre los efectos de tiamina en pacientes que requieren vasopresor por choque séptico.
Este se hizo en Tailandia y al fin hicieron estudio de 62 pacientes, al final randomizaron 50 porque algunos tenían una dosis mayor de 100 miligramos, tenían síndrome de realimentación, habían tenido vasopresión por más de 24 horas, o sea, tenían criterios que no eran los criterios de inclusión que ellos buscaban. Entonces, al final pudieron aleatorizar a 50 pacientes y de estos dividieron en 25 cada grupo, un grupo de tiamina y un grupo de placebo. Y logrando así analizar 25 por cada una. ¿Cuál era el primer número de días sin vasopresor? Entonces, los pacientes que estuvieron en el grupo de tiamina tuvieron aparentemente entre 4.9 días versus 4 de placebo. Los outcomes secundarios, reducción del lactato, 24 horas y reducción de la dependencia de vasopresión. También tenemos mortalidad de 28 días y SOFA-score. Entonces, de esto, ¿qué fue significativo que sí hubo diferencia entre los grupos? Tuvo diferencia en la reducción del lactato en 24 horas del grupo de tiamina y también en el grupo también fue significativa la dependencia del vasopresor acorde a este estudio. ¿Qué otro estudio tenemos? Este es contrario a lo que mencionaba en el previo. Este es un estudio por piloto, aparentemente es un estudio doble ciego, controlado, con placebo versus tiamina. Algo de comentar es que tanto el estudio previo como este son los únicos ensayos clínicos donde únicamente se compara tiamina versus placebo, no tiamina, vitamina C, esteroides versus placebo. Entonces aquí otorgaron la dosis de 200 miligramos y de cada 12 horas y a pesar de lo que ya se había visto en otros, no disminuyó el lactato de los pacientes. Pero aquí se demostró, aquí se logró medir la tiamina de manera previa a las intervenciones y había un grupo especial de deficiencia de tiamina. Entonces, a estos pacientes que tuvieran deficiencia de tiamina y que se les otorgó la tiamina, tenían un porcentaje de survival más alto que a los que se les dio placebo. Entonces, aquí pudiera ser que los pacientes que tienen una deficiencia de tiamina y se les otorgan mejoran las posibilidades de sobrevivir a un aumento de choque séptico o sepsis. Esta es una tabla donde resume todos los estudios que se han hecho valorando la tiamina en choque séptico. Aquí tenemos uno de los que presentamos, el de domino. Estamos hablando de choque séptico con una población de 88. Es un randomizado, doble ciego, donde su objetivo primario fue los niveles de lactato a las 24 horas después de la primera dosis. Aquí les dieron 200 miligramos cada 12 horas por 7 días hasta la hora. Y de estos, el 35% de los pacientes tenían deficiencia de tiamina. Como ven, lo que les comentaba, no hubo una diferencia en los niveles de lactato a las 24 horas. La mortalidad en sí fue del 43%. Y en pacientes que tuvieron deficiencia de tiamina, en el grupo la mortalidad fue significativamente menor. Estos y también los niveles de lactato. Ahí tenemos otro por COVID. Este es igual en pacientes con choque séptico con un número de pacientes de 70. Se hizo un análisis secundario y aquí encontraron 32.8% de los pacientes con déficit de tiamina, con una mortalidad del 37.1%, y no hubo diferencias entre la PACHE, el SOFA ni el tiempo de ventilación mecánica de los pacientes. Tenemos otro de Wolver, pero hablamos de una dosis de 100 miligramos. Y aquí es importante porque aquí ya mencionan que estos pacientes tenían algunos trastornos del consumo de alcohol, aunque aquí no valoraban la deficiencia de tiamina. Pero el 64% de los pacientes recibían tiamina a su ingreso y aquí sí pudieron aparentemente demostrar que tiene una disminución de la mortalidad. Pero recordemos que eran pacientes con ya un trastorno asociado al alcoholismo. Otro que vimos en las diapositivas previas, el de William. Aquí es una dosis alta de tiamina en 500 miligramos
y se dio por al menos 3 días. No evaluaron la deficiencia de la tiamina y aquí es donde mejoraba o aparentemente era mucho más rápido el, el clearance del lactato, pero no hubo diferencia en otros outcomes secundarios. No se dejaron en tiamina 200 miligramos cada 12 horas por 3 días, se evaluaron la deficiencia y no hubo diferencia en SOFA score, en estancia en UCI ni en mortalidad. Miyamoto, que también lo revisamos, que es retrospectivo, es el de Japón, estamos hablando de las dosis de 100 a 200, no hubo diferencias significativas en nada. Y también que revisamos de Tailandia con 50 pacientes, estaban 200 miligramos y de placebo, de tiamina o de placebo, no evaluaron la deficiencia de tiamina y no hubo diferencia en días libres de vasopresor. Aparentemente hubo una reducción en el índice de dependencia de vasopresor y en la concentración en la a las 24 horas, pero no hubo diferencia a 28 días de mortalidad. También vitaminas, que también lo valora, es un resumen, donde no encontramos significancia estadística en el tiempo del paciente vivo, libre de vasopresor, y tampoco en los outcomes secundarios. Este estudio de Shang, reportado en Hechos, donde hicieron, aquí ocuparon el cielo cóctel, no hubo diferencia entre la mortalidad de los pacientes, y también tenemos el Orange, que tampoco hubo diferencia estadística tanto en el SOFA como en días de estancia, en días libres de ventilador y en mortalidad. Recordemos que estos últimos dos ya están manejando todo el cóctel junto, no únicamente la tiamina. Otros estudios tenemos Wanes, sin diferencia estadística, también tenemos estadística, no tenemos diferencias y verificas los últimos no tenemos diferencias. El último, 2023, en este que buscaban tiamina para protección renal en pacientes con choque séptico, igual un estudio meteorizado, placebo controlado, es un ensayo clínico. Entonces aquí que se buscaba determinar si la suplementación de tiamina podría atenuar la lesión renal con choque séptico. Fueron en total 88 pacientes con 42 pacientes recibiendo tiamina. En el grupo de intervención, 46 pacientes recibiendo un placebo. No hubo una diferencia estadísticamente significativa en el outcome principal, que era el cambio de la creatinina, pero que sí se pudo mostrar que los pacientes que recibieron tiamina tuvieron más días libres de cuidados intensivos, o sea, tuvieron una estancia en la terapia intensiva mucho menos. Hola a todos, buenos días. Estamos